Manuel Tagle con nosotros, bienvenido Manuel, ¿cómo te va? Mucho gusto, ¿cómo te va? Un gusto, gracias Bien. por venir. No, gracias por invitarme. Manuel, bueno, te preguntaba recién justo fuera de aire, te has corrido bastante en tus empresas. Yo te decía, bueno, ¿cuál es tu rol hoy en el grupo Tagle o en AutoCity, digamos? Quedaste como accionista, me decías. Sí, quedé como accionista. Mis hijos son los que están liderando el funcionamiento operativo, con dos gerentes muy capaces y muy profesionales. En realidad, uno de ellos se corrió también porque dos cabezas es difícil en un grupo y se dedica más a la inteligencia digital, a todo el sistema informático, a todo lo que es el progreso digital y la inteligencia digital en el grupo, y un negocio inmobiliario. Y el otro quedó Gregorio, que ese es Andrés, y Gregorio quedó en la cuestión operativa de AutoCity. Manuel, vos armaste el grupo Tagle ¿hace cuánto tiempo? En realidad el negocio del auto viene de mi padre, hace ya 75, 80 años. Yo lo conformé en forma precisa y concreta en el año 1978. Me separé de mi padre por una cuestión de que el negocio donde estaba mi padre éramos demasiados con los socios de él, etc. Entonces yo pensé que podía abrirme paso en forma independiente y lo logré tomando la concesión de Peugeot en ese momento. Después pasé a Renault de nuevo. Y bueno, y después fuimos construyendo las distintas otras marcas que se fueron sumando y desde Humberto Primo y Sucre, que es donde arrancamos en el año 78, al frente de lo que era Feijin. Después fuimos en el año 80 a Colón y Sagrada Familia y construimos un polo del negocio del automóvil en Colón y Sagrada Familia, ese edificio tan emblemático que tuvimos durante tantos años, hasta que en el año 2013 inauguramos el complejo de AutoCity, porque ya Colón y Sagrada Familia, con las marcas que habíamos incorporado, nos quedaba bastante chico. Sumado que se habían sumado competidores incluso en la zona, ¿o no? Sí, también estaba la gente de Mavipú, después había otras marcas también de menor peso, pero se había formado un polo. Fue osado hacer AutoCity. Digo, salirte del polo histórico que habían construido ustedes mismos y armar un nuevo polo. Digo, ¿qué tenés que te salen bien esas cosas? ¿Te definís como un visionario? ¿A dónde está la clave de ese éxito? De poder ver que esto mismo, si lo ponemos en otro lugar, puede funcionar incluso hasta mejor. Es un problema de lógica. Cuando nosotros nos fuimos del centro a Colón y Sagrada Familia, en ese momento vivía don Domingo Vespasiani. Cuando yo le fui a contar a don Domingo Vespasiani que me iba a Colón y Sagrada Familia, él ni siquiera sabía bien dónde era. Y me dijo, estás loco, dice, el negocio del automóvil está en Humberto Primo. ¿Cómo te vas a ir allá? Y la verdad que me corrió un cierto frío, pero el razonamiento que hicimos siempre nosotros, que hice yo y que después me acompañaron mis hijos, es que cuando uno hace bien las cosas, tiene una empresa acreditada, tiene una clientela que nos sigue y que tenemos un servicio que es valioso, los clientes te buscan. Y sobre todo en un negocio como el auto, donde los precios de un auto son lo suficientemente significativos como para justificar que un cliente se traslade unos kilómetros más o unos kilómetros menos. No es un kilo de azúcar, digamos. No es un paquete de cigarrillos, ¿no es cierto? Que lo puedes comprar en cualquier esquina por ahí. Te traigo un poco más para acá. ¿Decidiste hace cuánto tiempo sumarte a la Bolsa de Comercio? Yo hace mucho que estoy en la Bolsa de Comercio. Mi tío fue presidente en la Bolsa y yo entré hace unos 30 años y fui siendo miembro del Consejo Directivo. Después fui vicepresidente segundo, después vicepresidente primero con el contador Horacio Parga y después, bueno, terminó el periodo de Horacio Parga y continué yo como presidente de la Bolsa. A vos, en tus empresas privadas propias personales, te ha ido muy bien con estos gobiernos que, por supuesto, que no fueron afines a tu teoría ideológica económica. Así es. ¿Por qué? Porque esos gobiernos estimulan el consumo, generan tasas de interés artificialmente bajas, por debajo de la tasa de inflación, entonces vuelcan la gente al consumo de manera inevitable. La gente necesita consumir porque si no se le desvaloriza el ahorro que tiene, el dinero que tiene. Y entonces eso hace que el consumo se realimente y al tener un consumo muy alto, nosotros ganamos más dinero y nos movemos con mayor soltura. Pero eso no es sustentable. No existe una economía en un país que pueda ser mantenida durante muchos años sobre la base de los recursos de un Estado que se agotan en algún momento, los déficits fiscal, los déficits presupuestarios, que se ponen al servicio de esa realimentación de una economía cada vez más estimulada y que en el fondo en algún momento se produce un colapso. Y ese colapso es muy grave porque se pagan costos muy importantes. En el 2015,
el gobierno de Cristina Kirchner evitó el colapso, casualmente por vender dólares a futuro, por llegar como pudo hacia el 15 de diciembre y evitó que explotara la situación. Y bueno, después vino todo el proceso de tratar de revertir eso. A Macri le costó mucho porque la sociedad está muy acostumbrada a los procesos de estímulos artificiales, de subsidios, de todo lo que ya conocemos. Pero perdón, Manuel, porque dicen que los subsidios en realidad no bajaron en el gobierno de Macri. La clase más desfavorecida, por lo menos en estos últimos 3 años y medio, fue la clase media, si se quiere. Sí, pequeña y mediana empresa, comercio. Creo que el gobierno de Macri trató de que el costo de este proceso de ajuste no lo pagaran los sectores más vulnerables y los subsidios los mantuvo e inclusive los incrementó. Claro. Pero los incrementó desde el punto de vista de los montos y de los ajustes. Pero en realidad con los procesos inflacionarios que vinieron con la devaluación del 2018, que él estaba tratando de evitar, pero que el mercado, digamos, la convalidó de manera abrupta, toda esa inflación que se generó genera un cierto deterioro del poder adquisitivo de la sociedad. Y eso es lo que seguramente le pasó la factura a la sociedad en estas últimas elecciones del gobierno de Macri. Vos hiciste un desglose antes cuando yo te dije, bueno, estás más cerca de ser un liberal Soy liberal. que un Lacunza. ¿En qué sentís que este gobierno de Macri falló para lograr este modelo de gobierno que vos por lo menos esbozás desde lo teórico? Sí, yo creo que el gobierno de Macri intentó primero hacer este proceso de ajustes de los desequilibrios heredados, que llegó a tener en el año 2015, cuando toma el gobierno, llegó a tener el 8% del PBI como desequilibrio fiscal. Eso es una suma demasiado peligrosa. Y un gasto público que estaba ya en el 42-44% del PBI, cuando lo normal en las economías desarrolladas es el 25, 20, a lo sumo un 30%. Pero vos decís que Macri pagó el precio Entonces, de la herencia, como dice... Seguro. La herencia de Macri fue lo que lo condicionó. Él hubiera tomado decisiones muy drásticas, si hubiera querido, pero hubiera hecho pagar un costo social muy fuerte a la sociedad. Es decir, despedir empleados, que el kirchnerismo... Bueno, ajustar el Estado, Claro, ¿no? Ajustar el Estado, que hay que hacerlo. Pero no lo ajustó Macri. Lo ajustó una parte, bajó un 17,5% la estructura del personal del sector público nacional, no de todo el sector público provincial y municipal, Claro. porque no depende del gobierno nacional, pero sí lo bajó. Pero son cosas que no se dicen porque también ellos son cuidadosos en mostrar de que toman medidas a veces que son difíciles de asimilar para la sociedad, pero que son necesarias para reordenar los procesos económicos que vive el país. Y también es cierto que Macri quiso hacer un proceso de ajuste más suave, más tolerable por parte de la sociedad, endeudándose, pero la volatilidad de las variables del mercado mundial en el año 2018, la caída de la famosa sequía que tuvimos nosotros en el sector agropecuario, el retiro de unos 8.000 millones de dólares de inversores que estaban en el país, la suba de las tasas de interés de Estados Unidos, todo eso complicó y generó la estampida del tipo de cambio, generó la devaluación, y ahí Macri tuvo que tomar una medida ya más firme de contención de la volatilidad del tipo de cambio y de la inflación, con un proyecto, con un plan ortodoxo de disciplina fiscal y monetaria. Claro. Y con eso logró sujetar bastante bien, pero no es fácil hacerlo de golpe. ¿Y la deuda con el fondo es un problema? No, yo creo que si no hubiéramos tenido el apoyo del Fondo Monetario Internacional, nosotros en el 2018 hubiéramos caído en una hiperinflación, el gobierno no hubiera tenido recursos para sostenerse, el gobierno se podría haber caído, hubiéramos tenido una situación muy desestabilizadora. El fondo ayudó a que el país se asentara y evitara un colapso. ¿Por qué, a pesar de que a vos en los últimos años en tus empresas personales le fue peor que en años anteriores, hoy te escuché decir que votarías a este gobierno otra vez, al gobierno de Macri? Yo creo que más que votar al gobierno de Macri, voto las ideas que se están aplicando para sacar definitivamente el país de la postración y del fracaso que venimos desde hace más de 70 años. Permanentemente estamos en fracaso. Yo creo que la única forma es con disciplina fiscal, monetaria, orden en las cuentas públicas,
un Estado que se vaya reduciendo, que bajemos los impuestos, que podamos competir con el mundo. Todo eso nos va a hacer una sociedad más madura y más seria. Y eso es lo que realmente va a empezar a generar empleo, también va a empezar a generar riqueza. Y todo eso es un proceso que lleva un tiempo. El tema es que la gente que hoy no tiene trabajo no tolera, digamos. Bueno, entonces, este es el problema, por eso Macri lo quiso hacer más suave, no lo logró con el gradualismo y ahora lo tuvo que hacer más aceleradamente con este plan más ortodoxo. Y bueno, hay un periodo de transición en que hay un costo que hay que pagarlo y después empiezan a verse los resultados. Se estaban empezando a ver. Tenemos ya superávit comercial en la balanza comercial entre importaciones y exportaciones. Sí. De 12.000 millones de dólares va a ser este año, cuando el año pasado tuvimos 5.000 de déficit. Va a haber 17.000 millones de diferencia entre el año 2018 y el 2019. Tenemos superávit fiscal, que hacía 14 años que no lo teníamos, por primera vez primario, ¿no? Es decir, sin computar los intereses de la deuda. Es decir, el equilibrio entre ingresos y egresos del sector público ha empezado a dar superávit. Eso también es un logro muy consistente que va a permitir apuntalar la situación. Perdón, pero le debemos 57.000 millones de dólares al fondo. Sí, pero con eso se hicieron obras, se cancelaron otras deudas y hay 25.000 millones de dólares de reservas. Capo, muchos dicen que los dólares del fondo se usaron para parar al dólar, en realidad. ¿No es así? Una parte, en algún momento Caput usó una parte para parar al dólar que no funcionó y después el nuevo ministro Duhovne frenó y dijo vamos a cambiar la política, vamos a dejar que el mercado define un poco el nivel del dólar y lo vamos a acompañar, pero no vamos a ponerle un paredón a un dólar que a veces voltea todo lo que tiene en su camino, porque con lo que pasó el día 12 de agosto, después de las pasos, vino una especie de huracán de desconfianza que era muy difícil pararlo al dólar, ¿no? Por más que vos Martín Redrado dijo que eso en realidad lo yo creo que está equivocado Macri. Martín Redrado, porque yo sé que Nicolás Duhovne le dijo al presidente esa mañana, le dijo, nosotros no lo vamos a poder parar el dólar con las reservas que tenemos, vamos a tener que quemar muchas reservas para pararlo en este contexto como estaban. Las bolsas habían caído 50% en el mundo y 35% habían caído los bonos soberanos ya al empezar la jornada aquí el lunes. Entonces era un ambiente muy negativo que estaba en el mercado financiero. Entonces ellos consideraron que era mejor dejarlo subir un poco y con ese mayor valor del dólar que aumenta el poder de las reservas que tiene el Banco Central, porque son más pesos que podés disponer, iban a poder frenarlo con más solidez y más consistencia. Y bueno, es lo que hicieron. Redrado lo puede criticar y puede ser, pero la verdad es que es muy difícil estar en ese momento con esta situación, ¿no? Manuel, hago un pequeño consejo y lo seguimos, dale. Sí. Mirá. Seguimos con Manuel Tagle. Manuel, voy a repasar algunas cosas que encontré tuyas. Hay muchas declaraciones tuyas, sobre todo desde que estás en la Bolsa de Comercio. Dijiste, el consumidor no debe subsidiar a las empresas. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿O a qué hace referencia? Eso está vinculado con las economías cerradas. Cuando un país tiene una economía cerrada, tan cerrada como la Argentina, donde no estamos pudiendo competir con el sector externo, porque hay lobbies en las empresas, en las industrias, para sostener un grado importante de protección arancelaria, para que los productos del exterior no entren con facilidad al mercado argentino. ¿Eso qué significa? Que el consumidor, que somos los 45 millones de habitantes del país, terminamos pagando más caros productos de mayor precio y menos eficientes. Entonces lo que debe suceder, hay que darle tiempo al industrial, al empresario, pero hay que decirle, los aranceles van a ser descendientes y vos vas a tener que invertir y vas a tener que competir y vas a tener que producir productos que estén a la altura de los productos que se consiguen en el mercado mundial, porque si no, los argentinos no tienen derecho a comprar cosas obsoletas de menor calidad y de altos precios cuando los puedes conseguir en el mercado mundial mucho mejor. Esto es lo que hay que cambiar. Entonces no podemos nosotros los consumidores subsidiar a los empresarios. Los empresarios nos tienen que subsidiar a nosotros. ¿Con qué? Con sus inversiones, con su trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo, diciendo yo voy a poder competir contra los productos que vienen del exterior, para lo cual voy a invertir, me voy a asociar con alguna empresa extranjera si hace falta, pero no podemos nosotros decirle al gobierno, protéjame, que yo quiero subsistir sin mucho esfuerzo y sin mucha inversión. A ver, Manuel Tagle, ¿a quién se le puede ocurrir? Sí, claro, sí. ¿A quién se le puede ocurrir que después de tantas décadas de populismo pudiésemos salir sin un ajuste?
O sea, el ajuste era necesario. Es inevitable, no necesario. ¿Quién puede pensar en que nosotros que buscamos un proceso de estabilidad y de orden monetario para construir las bases de una economía sana y consistente con visión de futuro? Después te digo por qué, pero ¿por qué la economía sana es la base, es la economía de la estabilidad? Porque cuando vos tenés estabilidad en un país, renace el crédito a largo plazo y a bajas tasas de interés. ¿Pero eso en Argentina existió alguna vez? No, nunca. ¿Vos no lo viste? Sí, existió hace 80 años. Claro, sí, pero nosotros no estábamos. No, siempre hemos tenido turbulencias económicas y financieras por los desórdenes monetarios y fiscales que ha tenido la Argentina. Entonces, cuando nosotros logremos estabilidad y logremos en 2 o 3 años tener créditos primero a 6 años, después a 10, después a 15 y después a 20. Y con tasas que uno las puede ir con pagando. Con tasas a lo mejor del 8% anual. Bueno, pero por ejemplo, ¿cómo me explicás lo de los UBA? Eso es, ¿De los qué? Lo de los créditos UBA. Es una locura lo que pasó. El Estado le prestó plata a gente que la necesitaba para hacerse una casa de pronto. O en tu caso, a alguien para comprarse un auto. Te digo una cosa. Seguimos vendiendo en este momento créditos para vender autos con UBA. ¿Y la gente los toma? Sí, sí. Porque la gente ve que el auto subió, la inflación subió, pero confía en que no va a subir mucho más de lo que está subiendo. Además, es la única forma, hay una perversidad en eso también, es la única forma que tiene un consumidor de acceder a un producto de alto nivel económico, como un auto, con un financiamiento razonable, porque con un crédito UBA vos tenés una cuota de a lo mejor de 6.000, 7.000 pesos, que es ajustable, como la de los planes de ahorro. Pero si vos vas a pretender un crédito en el mercado financiero... Sácame una duda. Para el que está del otro lado, que le va a ser muy útil esto. Te lo dice Manuel Tagle, no lo digo yo. Si yo soy tu sobrino, Manuel, y te digo, tío, ¿qué saco? ¿Un crédito, un auto lo compro con crédito UBA o con plan de ahorro? ¿Qué me conviene más? En este momento, con el plan UBA y el plan de ahorro también es interesante, pero el plan UBA es muy atractivo porque no tiene grandes intereses y tiene el ajuste de la cuota con el tiempo. Obviamente que si vos tenés un sueldo muy fijo, muy estructurado, fijo, obviamente podés tener problemas en el futuro, pero si tus ingresos son medianamente variables o tenés posibilidades de hacerlos más o menos variables, tu crédito UBA te va a permitir comprar un auto y pagarlo en el tiempo ajustado. Ya, pues si es un empleado de comercio... En cambio, hoy en día, pretender pagar tasas del 80% anual para comprar un auto, 70% como están las tasas de interés en este momento, es imposible. Los bancos se han replegado del sistema financiero para dar crédito con este proceso que ha habido desde las PASO hasta ahora. Le fue muy bien a los bancos con el gobierno de Macri igual. Sí, le fue bien, pero hay una deformación que la gente siempre tiene, una especie de prevención contra los bancos, el sistema financiero, los ricos de la economía, manejan plata, qué vivos y qué pícaros que son. Yo te quiero decir una cosa, con la devaluación del año 2018, los bancos son los que más cayeron las acciones en Wall Street argentinos, los bancos argentinos. ¿Por qué? Porque los bancos tienen pesos, la mayoría de sus carteras están en pesos y sus patrimonios están en pesos. Entonces, y los bancos, en el exterior, en cualquier lado, tienen que mostrar sus balances y sus patrimonios en dólares. Entonces, con una devaluación, ellos perdieron la mitad de su patrimonio. Claro. La perdieron y ahora tienen que recuperarla. No es que ellos, sí, ganaron miles de millones de pesos por ahí, pero en dólares perdieron mucha plata, porque el dólar se les escapó y no pudieron ellos acomodarse a ese proceso. En fin, estos son procesos que hay que tener cuidado porque, bueno, son opiniones muy ligeras que la gente hace y que hay que analizarlas con cierto detenimiento. A ver, Tagle, es muy difícil reducir la inflación de manera gradual. Ese fue el gran estigma de Macri, ¿no? Sí, es una difícil. Promesa en la mesa de Mirta Legrand donde dijo, pero Mirta... Sí, yo creo que ese fue el gran error de él. El gran error de él fue sobreestimar la confianza que él iba a generar en el mercado mundial, que la generó, pero que esa confianza le iba a generar un aporte de dólares y de inversiones muy importantes que iban a permitirle apuntalar el proceso gradual de corrección de los desequilibrios que había heredado. Y lo intentó
Y funcionó durante un tiempo, hasta que en el año 2018 explotó. Ahora, vos que sos un tipo que viene de las empresas, ¿cuánto tiene de cultural, de bien de argento el tema de la inflación también? Más allá de las coyunturas económicas en sí. Mucho, por eso es tan difícil erradicarla. Porque la inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario. Si vos bajás la emisión de moneda y dejás de emitir y dejás de tener déficit o tenés equilibrio fiscal, la inflación inexorablemente con el tiempo disminuye hasta desaparece. Demorará 2 años, 3 años. Japón entró en una inflación muy fuerte y cuando se dio cuenta que estaba emitiendo moneda y que eso era la causa de la inflación, decidió reducir la emisión de moneda y demoró 5 años para frenar la inflación. Japón. Y Chile, desde que entró en un proceso de desestabilización, demoró 8 años a reducir la inflación, porque hay factores que, como decís vos, que hacen a la estructura del comportamiento claro, nosotros humano. Más allá de que ya no se emita dinero, el argentino igual tiende a esta cosa. Bueno, de hecho, firmamos contratos de alquiler, suponete, y le metemos un 30%, un 15% semestral de antemano sin saber cuál va a ser la coyuntura. No solamente eso, los comerciantes que los consideran perversos, que son personas que están destruyendo a la sociedad porque suben los precios desmedidamente, lo hacen porque se tienen que cubrir. Pero ¿eso fue una declaración, lo que dijiste? O sea, ¿vos considerás que los comerciantes están destruyendo por subir? No, la gente piensa eso. Okay. La gente piensa que los comerciantes a veces son insensibles, son especuladores. Es cierto que son especuladores, un poco son, sí, pero son para defender las empresas porque como no tienen realmente la posibilidad de medir lo que va a suceder en el futuro con un proceso inflacionario que los devora, ellos tienen miedo de vender y no poder reponer después la mercadería y descapitalizarse. Entonces, eso hace que los comerciantes a veces se cubran un poco de más para estar seguros y eso realimenta el proceso inflacionario. Claro, además, otro proceso que es gravísimo en la sociedad es que cuando vos vas al supermercado y hay un proceso inflacionario, vos no te acordás muy bien de los precios de los productos. Y entonces terminás comprando productos que crees que están baratos y resulta que no están tan baratos, que en otro supermercado estaba más barato. Entonces perdés la noción... De hecho, hoy ya nadie sabe cuánto sale el litro de leche. Perdés la noción de la competencia. Y la estabilidad que hace, te pone la manteca y la leche a un precio determinado por 1 o 2 años, más o menos parejo. Entonces vos te acordás lo que valen las cosas. Claro. Y vos podés decir, no me podés cobrar esto si yo sé que valía menos. Ahora no te acordás de lo que valían las cosas, porque la inflación te va confundiendo. Y eso es un proceso que es lo que hay que extirpar de una vez por todas. Entonces vos me decís, ¿por qué vos defendés algo que te va mal ahora con este proceso de búsqueda de estabilidad y de control de la inflación? Porque yo sé que eso va a ser lo que nos va a sacar al país adelante. Vamos a ganar menos, pero vamos a tener tranquilidad y estabilidad con visión de futuro. En cambio, los otros sistemas son ganancias superfluas que ganamos, pero que no sabemos cuánto tiempo las vamos a poder mantener. Hago un corte muy chiquitito. Por tus tiempos, sobre todo, porque sé que tenés que cumplir con un par de compromisos. Corte chiquitito y ya venimos para cerrar con Manuel Tagle. Dale, tengo unos 10 minutos. Nos quedan unos minutos con Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio, accionista del grupo Tagle de Autocity, para que la gente lo ubique rápidamente. Manuel, todo indica, según las últimas encuestas publicadas, más allá de que los encuestadores se equivocaron bastante, pero por lo que dejaron las PASO, que lo más probable es que el próximo presidente sea Alberto Fernández. En caso de que eso suceda, ¿qué pensás que puede pasar en función de toda la charla que tuvimos hasta acá? Yo creo mucho en la fuerza de la economía. Yo creo que la situación económica está ya muy al límite. Se ha puesto una situación en donde el gobierno ha ordenado mucho los números estructurales básicos, equilibrio fiscal, superávit comercial. Antes teníamos un déficit de energía de 10.000 millones de dólares anuales. Importábamos energía por 10.000 millones de dólares. Ahora ya estamos equilibrándonos este año por vaca muerta y por todo lo que se ha invertido. Tal cual. Todo este proceso que hizo Macri, que algunos lo critican, pero bueno, todo eso ha mejorado la situación estructural de la Argentina y eso le da la posibilidad de que el próximo presidente tenga una situación mejor. Ahora, puede suceder dos cosas, que el nuevo presidente, si es Macri, sabemos que va a continuar en esta línea y que va a mantener una política de estabilización y luego buscar la reactivación y el crecimiento sobre esa base, como expliqué recién. Pero si no lo es Macri y es Alberto Fernández, obviamente nosotros tenemos el riesgo de que Alberto Fernández decida cumplir los designios del kirchnerismo, que sabemos que ellos tienen la vocación de intervenir el Estado en la economía, de manejar las variables, de poner tipos de cambios desdoblados. Y
y de controlar precios y de hacer acuerdos de precios, y todo eso terminan perturbando el proceso de inversiones y del funcionamiento de la actividad del sector privado. Entonces, si eso sucede, obviamente podemos tener una situación de volatilidad, de inestabilidad de nuevo en el país fuerte, y que van a tener que controlarla con medidas serias de control. Pero el problema que tiene eso es que cuando vos controlas precios, controlas salario, controlas importaciones, controlas exportaciones, controlas tipo de cambio, ¿qué es lo que se llama el cercenamiento de las libertades económicas? Las empezás a cercenar, no las dejas libres. Inmediatamente después viene el cercenamiento de las libertades individuales, porque ya no te dejan salir del país, porque ya no hay dólares, porque te cobran un impuesto adicional. Pero vos decís que hay una relación entre una cosa y la otra, seguro. ¿realmente? Las libertades no son indivisibles en este caso. Vos tenés libertades económicas que si las cercenás terminan vulnerando las libertades individuales con el tiempo. Y vamos al totalitarismo. Lo que pasó en Venezuela. En Venezuela vos no podés ir a un supermercado a comprar algo libremente. De todos modos, ¿no pensás que Fernández nos va a llevar a hacer un Venezuela en caso de que gane? No, Sí. Yo creo que sí y creo que no. Es decir, si él no se define como no se está definiendo, porque él está jugando un poquito a cautivar algunos votos que están descontentos con el gobierno de Macri, obviamente que eso va a significar que él no se define, entonces va a generar una situación de inestabilidad. Ahora, si él gana y asume, y él analiza la realidad de la situación económica, el escaso margen que tiene hoy en día para poder resolver los problemas que la sociedad le demanda, es muy posible que también gobierne con cierta sensatez. A mí me cuesta creer porque teniéndola a Cristina Kirchner como vicepresidenta y a la Cámpora en todos los cargos de la Cámara de Diputados y Senadores, es muy difícil que a él le sea bastante difícil poder dominar los instintos y la vocación que tienen ellos de gobernar como lo hicieron en el pasado. Entonces no sé cuánto tiempo puede resistir Alberto Fernández. Ojalá que resista y ojalá que sea para nosotros una sorpresa y que gobierne con sensatez y racionalidad y que nos conduzca por un camino de la lógica y de la estabilidad, que es lo que todos necesitamos, no de la turbulencia, de la inestabilidad, del no saber qué pasa en el futuro, no tener tasas de interés controladas o por lo menos que vayan reduciendo. Bueno, pero digo, todo el gobierno de Macri fue así, digamos, todo fue inestabilidad, turbulencia. Bueno, no fue así hasta que durante el periodo del gradualismo. La turbulencia apareció cuando el gradualismo fracasó y vinieron la volatilidad de las variables del tipo de cambio, el dólar se fue de 20 a 40 y pico. Claro, tal cual. Y eso realmente generó un estrés en la economía tan brutal que hubo que acomodar todo a eso, y eso generó una gran volatilidad e inestabilidad. Después, con el plan de ortodoxia fiscal y monetaria, el gobierno medianamente logró encarrilar las cosas y ordenarlas y estabilizarlas. La inflación bajó, nos acordemos del 7% que fue en septiembre del año 2018, después fue el 5 y pico, después fue el 4, después fue el 3,7 y llegamos a junio que fue el 2,2. Y en julio... Bueno, pero ahora tenemos una inflación proyectada de casi el 50% después de lo que pasó con los Bueno, dólares. porque hubo nuevamente por el triunfo de Alberto Fernández, que genera inseguridad en los mercados, genera... Ojo que Macri salió a pedir disculpas después por eso, ¿no? Sí, bueno, pero... Digo, porque hizo el mismo comentario, No, pero Macri lo que dijo, lo que salió a pedir disculpas es porque le echó la culpa a los votantes de que no interpretaron lo que él estaba haciendo y no lo apoyaron. Claro. Eso, ¿no es cierto? Pero yo lo que digo es que la inestabilidad que se generó el día 12 de agosto, después del triunfo de Alberto Fernández, es por la desconfianza que genera Alberto Fernández y Cristina Kirchner sobre todo, que no habla, no sabemos qué dice. Entonces, si ella hablara y explicara lo que vamos a hacer con ellos, podría o ponerse más nervioso el mercado o ponerse mucho más tranquilo. Manuel, gracias. De verdad que gracias por tu tiempo. Sé que es muy valioso que nos dedique 30 minutos. Gracias también, es muy interesante me escucharte. interesa también comentar estas cosas que son reflexiones que me interesa compartirlas con el oyente. Manuel Tagle, señores, gracias a ustedes por estar del otro lado. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada. Chao. Tu vida al alcance de mis dedos.